Buenos días. Días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Ok, listo chicos, ya para comenzar la clase. En las clases anteriores trabajamos la ley de seno, ¿no? Y me dice que la ley de seno, para poderla emplear, el triángulo debe de brindarme dos tipos de informaciones. La primera de ellas, ¿cuál sería? Alguien que me haga acuerdo. La primera de esas opciones para poder emplear la ley de seno es cuando se conocen hágame acuerdo a esa partecita. Se emplea la ley de seno cuando se conocen dos ángulos y un lado, ¿no? ¿Qué pasó, chicos? Están cansados de la reunión. Yo sé que son apenas creo que tienen 15 minutos que han descansado. Recién salimos. ¿Sí salieron? Oh, wow, yo lo castigo. No. Ya, entonces vamos solamente a recordar en la clase anterior, ¿ya? Como para reforzar un poco nada. Ok. La clase anterior analizamos lo que era la ley de seno, ¿no? Sí, una ley de seno. Y la ley de seno se la emplea cuando un triángulo presenta dos características. Se la emplea cuando el triángulo esté determinado por ángulo y lado. Esa es la condicional. Ángulo, lado. La segunda característica era el triángulo esté determinado por ángulo, lado, ángulo.
Bueno, esa era la dos características para poder emplear la ley de seno. Eso es lo que nos decía. Cuando no empleo la ley de seno, cuando esté determinado por dos lados, lado, lado, ángulo, o lado, ángulo, lado, o se conozcan los tres lados del triángulo. Ahí no puedo emplear. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar un ejercicio pequeñito. ¿Okay? Vamos a determinar lo siguiente. Otra cosa. También para emplear la fórmula de ley de seno, cuando se desea conocer un lado, sea calcular un lado, debemos conocer una pareja, ¿no? Una pareja o una parte de las fórmulas de igualación. La fórmula de igualación, cuando se va a calcular un lado, va a estar determinado por A seno de A igual lado B por seno de B igual lado C por seno de CA. Eso era lo que nos decía cuando queremos calcular un lado del triángulo. Esto no es necesario más o menos que, bueno, si lo quiere tener de refuerzo en su cuaderno, lo puede ir pasando. ¿Cuál es la cuarta parte para emplear la fórmula de seno? ¿Cómo la debo de emplear? La cuarta parte es cuando se desea calcular, el ángulo de un lado. Cuando se desea calcular el ángulo de un lado, las fórmulas igualitarias se invierten nada más, ¿no? Se invierten. Entonces las fórmulas igualitarias me van a quedar seno de A sobre A igual seno de B sobre B igual el seno de C sobre CA. Estos son los cuatro puntos más importantes que usted debe de saber y debe de aprendérselo y debe de tenerlo dentro de su cerebro, esta pequeña definición. Se emplea la fórmula de ley de seno cuando el triángulo esté dado por ángulo, ángulo, lado. Se emplea la fórmula de ley de seno cuando el triángulo esté determinado por ángulo, lado, ángulo. Cuando quiero calcular un lado, el valor del lado va a estar en la parte del numerador y el seno de ese lado va a estar en la parte del denominador. Cuando deseo calcular un ángulo, el valor del ángulo va a estar en el numerador y el valor del lado va a estar en el denominador, es todo lo contrario. Entonces, una vez que tenemos estos cuatro puntos bien claros, vamos a calcular o vamos a trabajar un pequeño ejercicio.
Me dice estado el siguiente triángulo rectángulo, el siguiente triángulo A, B, C. El ángulo de B va a medir 58 grados. El ángulo de A va a medir 77 grados. Y toda esta recta va a medir 125 metros. 125 metros. Recuerde que para usted poder trabajar en la ley de seno, primero debe observar el triángulo y ver lo que le ofrece. Y le ofrece ángulo, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, lado. Cumple la condicionante para poder trabajar la ley de seno. El ángulo de B, 58. El ángulo de A, 77. El lado B va a medir 125 metros. ¿Conozco una pareja? Sí la conozco. El lado B vale 125 metros. No conozco el lado A. No sé cuánto vale. Tampoco conozco el ángulo de C. Y tampoco conozco su lado, ¿no? Pero como el lado C no conozco el ángulo, tampoco conozco su lado, no lo voy a considerar, ¿no? Entonces la pregunta que le voy a hacer a ustedes es: calcular el valor del lado A. Calcular el valor del lado A. Ponemos las tres fórmulas igualatorias, ¿no? Voy a calcular el valor del lado A, entonces A sobre seno de A igual B, seno de B, igual C, seno de C. ¿Conozco el lado C? No. ¿Conozco el ángulo de C? Tampoco. Entonces, descartada la tercera fórmula y las que me quedan son solamente dos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, reemplazo. Entonces, el lado A no lo conozco. Sí conozco el ángulo de ese lado, que vale 77. Entonces digo sin de 77 es igual a la otra fórmula que me dice valor del lado B, 125. El ángulo de ese lado vale 58. Entonces seno de B es igual a 58. ¿Qué hago ahí? Simplemente el valor que está dividiendo a A pasa a multiplicar al numerador de la fracción del lado derecho. Entonces digo A es igual a 125
por seno de 77 sobre seno de 58. Sobre el seno de 58. Ciento cuarenta y tres con 62. Lado A. Eso, la tecla de fracción que está en su calculadora, ingrese todos los datos. 125 por seno de 77 dividido para seno de 58. Y el valor me sale 143.62 metros. Voy a agregarle la magnitud con la cual se encuentra detallado uno de los lados del triángulo establecido o planteado en el ejercicio. Entonces digo que el lado A vale 143.62 metros. ¿Alguien tiene otro valor calculado? Pues sí es el mismo. Si tienen preguntas, háganlas, chicos, si no, seguimos. Preguntas acá hay, chicos, preguntas, pregunten. ¿No hay preguntas? Okay. No hay preguntas. Dado el siguiente triángulo, vamos a trabajar con el mismo. Yo decido y le hago la pregunta a ustedes, calcular el valor del lado C. Okay. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted ahí? Recuerde que el vértice B es igual a 58 grados. El vértice A tiene 77 grados. Okay. C no conoce su ángulo, ¿sí o no? No lo conoce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahí usted? Primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer ahí? Encontrar el ángulo de C. Debemos de calcular el ángulo de C. Debemos de calcular el ángulo de C. Ok. ¿Cómo calculo el ángulo de C? ¿Cómo calculo el ángulo de C? Simplemente cojo, yo sé que el ángulo interno, los ángulos internos que tiene el triángulo, debe de sumar 180 grados, ¿no? ¿Sí o no? Y esto es igual al valor del ángulo A más el valor del ángulo B más el valor del ángulo
el vértice sea, ¿no? Y de ese triángulo solamente conozco dos. Entonces digo 180 grados es igual a el ángulo del vértice A vale 77 grados, más el ángulo del vértice C vale 58 grados. El ángulo del vértice C no lo conozco, se lo dejo ahí. Estos dos valores los traslado al lado derecho, al lado izquierdo, pero pasan con signo cambiado, ¿no? 180 grados menos 77 grados menos 58 grados, y eso es igual al ángulo C. Entonces el ángulo C va a valer 45 grados. 45 grados, ¿no? Pero voy a trabajar solo con los datos del ejercicio que me plantea. Veamos. El ejercicio me planteó grados, planteó 58 grados, planteó el valor del lado B, que vale 125 metros. El lado A no lo conozco. Eso me planteó el ejercicio, ¿no? Me dice, debo de reconocer qué es lo que me está pidiendo a mí calcular y ver qué es lo que me ofrece. Para yo poder calcular el lado, el triángulo y ampliar la ley del seno, debo de darme cuenta que a dónde está el ángulo del lado que voy a calcular. Que tengo ángulo en la parte superior, giro a la derecha, ángulo de C, sigo girando y tengo el lado, el ángulo o del vértice B. Entonces cumple la condicionante que es ángulo, ángulo y lado, ¿no? ¿Sí o no? Ángulo, ángulo, lado. Entonces, como voy a calcular el lado, entonces conozco la pareja de B, seno de B. Es igual a C, seno de C. Reemplazo la fórmula y entonces digo, entonces, el lado B vale 125, su ángulo es 58, es igual al valor del lado C que lo voy a calcular, y el lado de ese lado, el ángulo de ese lado vale 45 grados. Entonces, C va a ser igual a 125 por
seno de 45 sobre seno de 58 grados. Regla de fracción. Entonces digo 125 por seno de 45 grados dividido para seno de 58 grados. ¿Y eso va a dar cuánto? ¿Cuánto le salió, chicos? 118,94. ¿Alguien le salió? 104,23. 104.23. $104.23. 104.23. Ahí sí estamos bien. Okay. Entonces ya reemplazamos el valor. $104.23 metros, ¿no? 104.23 metros. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? 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 ¿Hay preguntas, chicos? Si no hay preguntas, nos quedamos hasta ahí. La próxima clase continuamos con la ley de coseno. Igual creo que le mandé a estudiar, ¿no? ¿Sí o no? Averiguar. Sí. A ver, ¿qué han averiguado con respecto a la ley de coseno? ¿Quién me cuenta algo? Pero no lo que está en el libro, que van a leer lo que está en el libro. Eso no se va. ¿Cuándo se aplica la ley de coseno? ¿O cuándo la debo emplear? ¿Cuál es la forma correcta para emplear la ley de coseno? No han averiguado, chicos, no han investigado, ¿no? A ver. Cuando se aplica cuando se conoce el ángulo opuesto y los otros lados. Porque se aplica cuando conozco el ángulo opuesto y dos lados, ¿no? Es decir, la forma correcta es cuando el triángulo está determinado por lado, ángulo, lado. Esa es la forma correcta de aplicar la fórmula. Hay otra forma también para poder aplicar la fórmula. ¿Cuál es? Falta una. Son dos características, es igual a la ley de seno. ¿Cuál es la otra característica? Dos ángulos y un lado. Cuando se conocen los tres lados del triángulo, ahí yo puedo aplicar la fórmula de ley de coseno. Pero eso lo vemos en la próxima clase, así que ahorita no lo voy a cansar más todavía de lo que está. Tienen que descansar. Así que chicos, tengan una excelente tarde. Hasta luego. Y ahora no se quieren despedir. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, chicos.